muchas gracias por su asistencia. Gracias al Ayuntamiento de Marbella por la oportunidad de compartir una tarde y un día con dos de los grandes maestros de la poesía española de las últimas décadas, junto a Antonio Alameda en estos días también, y Francisca Aguirre. En este caso, esta tarde, Pablo García Baena y José Manuel Caballero Bonal, que sin duda forman parte de la educación sentimental de varias generaciones de lectores de este país y forman parte de una de las tradiciones más interesantes que ha dado la literatura y la poesía española, que es aquella que podríamos denominar la de los rebeldes, con serenidad en el caso de Pablo, con una cierta vehemencia lingüística en el caso de José Manuel Caballero Bonal, pero en cualquier caso dos artistas, dos creadores, dos ciudadanos que han hecho de su actividad cívica, de su actividad creadora, uno de los referentes principales de la autenticidad, cosa que no es tan fácil cuando en un país como este se ha ido dulcificando y ahormando por cauces a veces demasiado simplones el ámbito de la literatura. Tenemos, como digo, la fortuna de compartir esta tarde-noche, con dos voces principales y dos voces rebeldes de la poesía española. Yo voy a leer una serie de impresiones de lector, impresiones absolutamente entusiastas. Para mí, Pablo García Baena y José Manuel Caballero Bonal son dos faros de costa principales de mi condición de lector y de mi entusiasmo como aprendiz de todo lo que ellos han ido sembrando. Un poeta auténtico y alto tiene siempre un estilo y un mundo. El de Pablo García Baena está hecho de vitalismo, de cultura y de una religión de eco contrarreformista que nada tiene que ver con lo que hoy entendemos por la ortodoxia católica. En su poesía cabe también la reflexión sobre una forma de sensualidad que tiene por estandarte el sueño idílico de la juventud. Cierto que hay elegía, principalmente en la escritura de Pablo, pero también serenidad y sensualidad lo sobrevuelan todo. Fue una de las almas del grupo cántico y siempre ha sido fiel a aquella estética, y a ese impulso, y a esa coherencia, y a esa perfecta adecuación entre hedonismo y manierismo de tinte decadente, debemos algunos de los mejores momentos de la obra de Pablo García Baena. Desde Rumor Oculto, Antiguo Muchacho y Óleo, a Fieles y Guirnaldas Fugitivas y Los Campos Elíseos, que es hasta ahora su último libro publicado, aunque Pablo tiene más mercancía que darnos. Él es tímido, con lo cual le cuesta entregar a imprenta los poemas, pero estamos todos deseando volver a recuperar esa voz tan delicada y tan poderosa de Pablo García Baena. Hay en su obra una colisión benéfica entre el creyente y el pagano, entre lo fugaz y lo eterno, pero también un pulso fascinador por el lenguaje, por las palabras poco habituales que cargan el poema de otra música, porque sabe así que es un riesgo en sí misma la palabra y a la vez es un gesto de hermosura. Pablo, como Novalis, sabe también que la poesía es lo real absoluto y que la poesía es vida y a la vez conocimiento transfigurado. Por eso hay que saber que se trata de un poeta de estirpe y sensibilidad declaradamente románticas. Su descreimiento de poéticas y de artefactos de confusión y producción lo perfilan como un romántico, pues reivindica la inspiración directa y la vertiente más irracional de la escritura. El pasado tira mucho de la obra de Pablo García Baena, pero es ahí donde salta el resorte de su modernidad, su capacidad rompedora, pues partiendo de los clásicos, cada paso que da abre algo definitivamente nuevo. Esa estética de la exigencia de buscar y de arriesgar también está en el modelo clásico. Y es que Pablo, como Virgilio, se educa literariamente. De ahí que todo hallazgo de modernidad tenga en él un asentamiento clásico, es decir, hondo y duradero, exigente y revelador, vivo y mutable. Pablo es un romano de realidad urbana y natural, de paisaje y de ruinas. Quiero decir, también extasiado ante la belleza de la decadencia. Diría, si no sonase grosero, que su poesía tiene esa perfección de lo rebelde, que en su caso es una ventaja.
porque Pablo es rebeldía y punto de fuga, porque Pablo es el resultado esencial de una independencia moral que uno quisiera saber, como él, habitar. Y en esa misma senda esteparia ha hecho camino José Manuel Caballero Moral. En su nuevo libro de poemas, Desaprendizajes, del que hoy le da una selección, un hermoso título para los 91 textos que acoge, ha tomado las palabras como un fuego propio, las disloca, las revive, las ensancha, las saca de quicio. Desaprender es desprenderse, pero desaprender es también la posibilidad de volver a aprender con entusiasmo distinto. Caballero Unal ha escrito rompiendo las costuras de su propia poesía, sin perder la coherencia de su escritura, que tiene aquí algo de revelación y el código insurgente de los que se sienten fuera de sitio. De ahí la crítica feroz al presente y la necesidad de hallar alojamiento en las transgresiones del idioma. El acceso a la escritura de Caballero Unal requiere de una exigente voluntad y de la certeza de estar ingresando en un espacio de inmensidades, no solo por la vasta jurisdicción de su trabajo, sino por el amplísimo mundo que lo tunela, que lo sostiene y le da vigor. A la vez es territorio de una clandestinidad estética y moral. Tiene el surtidor en el lado del barroco, pero antes también en los caladeros del Prerrenacimiento, con Juan de Mena y el laberinto de Fortuna como jefes de expedición. Su vigor es el del pensamiento lírico y la alucinación, aquello que hace del poema una práctica inédita y una forma de escapar del orden establecido, un tránsito imprevisible que anula la banalidad circundante. Desde Descrédito del héroe, un libro principal de la obra de Caballero Unal, su poesía tiene mucho de insubordinación y de reflexión sobre su tiempo, que es el nuestro, sobre la historia y los gestos del hombre dentro de ella. La historia como territorio concreto y como paisaje, pero sobre todo como teatro de colectivas y diabólicas frustraciones, como apuntó el crítico José Olivio Jiménez. La voz de Caballero Unal es a la vez fatídica, cuando se enfrenta a los vicios de un mundo cívico asaltado por los dogmáticos y los bienpensantes, y toda esa carcundia de los gregarios a plazo fijo. Caballero Unal es uno de los escritores de su generación, el 50, mejor amueblados por dentro de poesía, de literatura, de vida, de noches y de inteligencia. No es la vanguardia exactamente, ni el simbolismo, sino también el romanticismo, como en el caso de Pablo García Baena, el que actúa como motor interior y territorio de exploración de todos los agrarios. Pero la travesía de Caballero Unal no es estrictamente confesional. Él es un poeta del linaje de los insurrectos, el que levanta la voz viva en tiempo de palabras muertas, el que con leña vieja instaura fuegos nuevos. Como sucede con Pablo García Baena, la obra de Caballero Unal desboca en ocasiones y purifica otras. Pues muchísimas gracias y a disfrutar. Empezaremos escuchándoles a ellos en sus poemas y luego vamos a ir alternando la lectura con reflexiones, preguntas y al final, si ustedes desean, pues también abriremos un turno de preguntas para quien tenga alguna sugerencia que hacerles. Creo que empieza Pablo, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Marbella a traernos a este rincón tan bello de San Pedro Alcántara y sobre todo, después de tantos años, lo recordaba como Carmela, es el alma viva de todo este movimiento cultural y poético, y lo recordaba que hace como casi 70 años que estuve aquí leyendo con María Victoria, aquí quiere decir Marbella, no exactamente en este lugar. Y estuve con María Victoria Tensia leyendo exactamente el día 23 de enero de 1986.
fue una lectura organizada por algo que se llamaba la tertulia literaria, donde colaboraba el Ayuntamiento de Marbella. La verdad es que ha pasado el tiempo, pero la poesía sigue viva y aquí estamos de nuevo. Voy a leer algún poema. Voy a empezar leyendo un poema de ese, ya que hablamos de años y de todo esto, un poema de mi libro Rumor Oculto, que apareció nada menos que en el año 46, 1946. Vamos a ver, creo que podré leer aunque... Bueno, como no lo encuentro, lo voy a leer en lugar del poema antiguo, un poema inédito que se titula Las rosas. Mientras puedas y alientes oler vivas las rosas, no injerto literario de Ronsard o Jiménez, perfectos en su aroma de cadáver en libros. Pero la tuya, oculta, nacida en el abrojo de ese huerto deshecho, guarda aún en sus pétalos prietos y ásperos labios un beso campesino como gota de lluvia. Esa sí es tu rosa, carnal y libre y breve. Esa sí es tu rosa carnal, libre y breve, al carmín de las noches. Esto es un poema del libro que preparé. Hay una parte un poco que le llamo poemas livianos. Sí. No, es que tampoco quiero coger mucho tiempo. Bueno, leo este, que es un poco heterodoxo. Y de la parte del libro ese nuevo que preparo, que llevo preparando, porque el último libro que publiqué pues, es del año 2006, se llama Los Campos de Vista. Desde entonces he publicado cosas en prosa, una recolección de artículos, otras cosas. Pero en poesía desde el 2006 no he publicado nada, pero estoy preparando este. Y en este libro nuevo hay una parte que se llama poemas livianos, y lleva al principio una cita de don Luis de Góngora, mi ilustre paisano, que dice: más vale ser condenado por liviano que por hereje. Vino un chico de prensa para hacerme unas fotos. Mire hacia allá, el mar, la lejanía. No había otro horizonte que unas baldas con libros. Mal giraba mi cabeza con sus dedos ardientes. Sí, era de Málaga. Y yo veía la arena, un respirar intenso y el latido de agosto. Ahora finja que escriba, ponga su mano sobre las cuartillas. Y llevaba mi mano hasta su sitio,
todo fue limpio y breve. Al despedirse, dijo: háblele en mi favor al cabrón de mi jefe. ¿Quieres leerlo más, Pablo? Y damos luego, hacemos una tanda de los tres. ¿Sí? ¿Sí? Pues un poco de trabajo, pero no importa. Este es el poema para que se vea que han pasado, qué sé yo, 60 años entre uno y otro. Este es del primer libro, Rumor Oculto, aparecido en 1947. La sombra de Juan Ramón Jiménez no me ha abandonado nunca, aunque en el poema de La Rosa parece que digo algo, pero siempre venerándolo como el primer poeta español de siglos. Este es de Rumor Oculto y se llama Recuerdo. Cercada de hiedra estás tú ahí sola, blanca en el gris espectro de tu sombra. En la noche del tiempo la luna recorta tu blancura de mármol. Cuando vuelven los días que se fueron, tu rota imagen pasea por mí al son de tu rapsodia. Y otra vez, y de nuevo tu voz se levanta en la sombra de lo pasado. Tu voz melancólica, que es un rumor confuso de campanas que doblan. Tú, muerta en mí y enterrada en la aurora. Buenas tardes. Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Marbella, a Carmen, a Carmela, por su hospitalidad y por haber organizado estos actos poéticos que me parecen saludables y necesarios en un mundo tan manoseado por el materialismo. Voy a leer unos 2 o 3 poemas de mi último libro, Desaprendizajes, que el título es un poco brusco y que, como digo siempre, y alguna vez lo he dicho también con Antonio Lucas, a quien le agradezco sus siempre generosas y inteligentes palabras, es un libro que los poemas necesitan una respiración especial. El poema ya tiene una respiración que yo debo acomodar a la mía. Y yo realmente ya no estoy para muchos alardes respiratorios. De modo que voy a ver si consigo He asistido a la generación de estos árboles a los que pertenezco y que me pertenecen. Sus estables o caedizas frondas me han acompañado de modo irrebatible a través de retraimientos, hábitos, convalescencias. A la vez que he ido viéndolos crecer, he ido adquiriendo una palmaria propensión
a constatar la espaciosa, jubilosa progenie que incumbe a la naturaleza. He compartido la anhelante succión de las raíces, el cese melancólico de su palpitación, el apogeo, la caducidad de sus poderes. He leído en las consecutivas estrofas de los troncos la historia soberana de lo esencial existente. Y al fin he computado sin ningún error los ciclos ancestrales de la fecundidad, como la generación de las hojas, así la de los hombres. Tocar un árbol, recorrerlo, intuir lo que ocurre en su interior, equivale a aceptar que cualquier inventario apenas sensitivo de los árboles circundantes supone justamente el árbol de la vida. Exequias de barcos. Los barcos que agonizan confinados en las foscas orillas portuarias resisten mal las inclemencias de la realidad. No sin ira transigen con la constatación de estar exhaustos y en modo alguno aceptan los inmisericordes menoscabos de incurias y borrascas. Estáticos, inermes, desahuciados, hay barcos que se niegan sin más a seguir vivos y otros que llevan buena cuenta de esas cicatrices que la intemperie intensifica y otros más que en las devastadoras industrias de los años se desmantelan como árboles que el vendaval arranca de su centro. Pero lo verdaderamente despiadado es la imagen general del vencimiento, la indetenible pérdida de todos los benignos señuelos mareantes, el desamor hendiendo la memoria de tantas complacientes singuladuras, barcos cuyos maltrechos madramen acabarán rendidos a la succión del fango y aún luchan contra nada, con el musgoso costillar pudriéndose adecuadamente bajo el sol. Las marchitas cuadernas consumidas como leños en la inflexible hoguera de la nada. No hay más ávida imagen de la desolación que el cadáver de un barco. En sus lentas exequias se prolongan las implacables pautas de la mar. Los últimos espasmos vienen a coincidir con la orfandad de quien sintiera como propio su exterminio. Mater Terra es una imagen del coto de Doñana, visto desde la orilla de San Lucas. En la otra orilla prevalece la memoria venerable de lo que un día fuimos. De este lado queda lo que somos. La desembocadura del gran río hace de línea divisoria entre un mundo de arcaicas prerrogativas inviolables y otro que se fue fragmentando, desmantelando a medida que el tiempo impuso a la naturaleza sus despiadados contraataques. La progresión histórica de expolios y desmanes no alcanzó empero el suficiente grado de voracidad como para transmutar en páramo el vergel.
pero algo sutil, una endémica suspicacia, una indeleble seña preventiva quedó adherida a las ramas de los árboles al desplazamiento de las dunas, al régimen majestático de la fauna. El depredador fue desde siempre un cargo hereditario y no cejó en su empeño usurpativo mientras se supo, secundado por el poder, mancilló hasta el vilipendio la armónica heredad, ideó tretas asesinas contra sus legítimos pobladores, infligió heridas inhumanas a la biología. Pero la naturaleza acabaría sobreponiéndose consecutivamente a las muchas amenazas de extinción, y el lugar donde creció el jardín de las Hespérides permanece simbolizado en esa tierra madre argonidense, justo frente a la ventana de la casa en que ahora escribo. Me queda otro. Los mendigos transportan sus pertrechos por calles sofocantes, inocuas, desdeñosas. No observan lo que ocurre, tienden sin convicción la mano en el aire abúlico del anochecer, o caminan remisos, taciturnos, como a despecho de sus propios pasos. Escogen un trayecto en espiral cuyo trazado conduce consecutivamente al punto cero de la privación. No siempre usan los harapos a manera de lágrimas y guardan entre sus pertenencias un renuente acervo de migajas perecederas. Sus transitorios habitáculos están hechos con los materiales sobrantes de algún sueño, aunque no saben hasta qué punto ese sueño forma parte indestructiba de la realidad. Muchos han olvidado los nombres que se aplican a la vida y solo conservan una amorosa capacitación para apreciar la distancia que media entre dos similares quebrantos justicieros. Se acompañan copiosamente de perros, con los que suelen debatir en horas vacuas, si bien no les restringen nunca su dadivosa decrepitud. A primera vista parecen abatidos y exhaustos, mas no lo están enteramente, pues han acompasado su estrechez al disturbio social de la abundancia. Disponen, además, del más sagrado de los dones, el del bebedor solitario que no está solo nunca. Muchas gracias. Hablamos poemas en breve, pero quizá vamos a charlar un rato y escuchar a Pablo García Pérez, que no todas las veces se tiene la fortuna de tenerlos juntos, de hacerlos coincidir. Antes me decía alguien en la puerta que esto, para los que nos gustan los toros, es un cartel de lujo. Yo diría más un cartel de historia, como tener delante a Belmonte y a Joselito, no por la edad, digo por la intensidad de su capacidad, la intensidad de su arte, de su voluntad transformadora de la tauromaquia. En el caso de Pablo y en el caso de Caballero Morales igual, ellos han formado parte de la capacidad transformadora
que algunos poetas han tenido a la hora de generar una nueva vía y una nueva forma de lectura y de comprensión de la tradición. Yo quería preguntaros, distintamente vais comentando, a día de hoy que vosotros tenéis obra en marcha, bueno, Pepe acaba de publicar los aprendizajes en Seix Barral, Pablo tiene el libro casi terminado y seguro que ya solo a falta de revisión. ¿Qué os sigue impulsando a escribir? Yo creo que, como sigo vivo, es lo único que puede justificar que todavía tenga ganas de escribir, porque normalmente ya con los años todo se va apagando con una luz, un aspa que va muriendo, ¿no? Pero el afán por la poesía, con esa lentitud que siempre tuve, ¿no? Que no es nueva de ahora por los años, sino que entre un libro y otro pasa el tiempo y a mí me parece como si no pasara. No tengo ese sentido de agobio que da el paso de los años o de los días. Y la verdad es que yo lo único que me hace escribir es el afán de seguir viviendo. Incluso cuando ya no estemos, nadie estará en los libros, que nadie querrá verlos, pero de pronto un día alguien, un poco loco y disparatado, sacará un libro de cualquiera de nosotros y lo leerá y le complacerá. Bueno, en mi caso, también nosotros a nuestra edad solo podemos hablar desde el punto de vista de lo que queda detrás, o de la vida, ¿no? Para mí la memoria es fundamental para escribir. Si yo no tuviera memoria, no escribiría, porque me faltaría ese apoyo o ese estímulo inicial. La memoria es para mí el soporte o el factor desencadenante de la acción literaria. Y de esa memoria pues yo saco conclusiones más o menos críticas. Yo cada vez soy más un poeta de crítica de la vida, crítica de la cultura, todo lo que me rodea me afecta y procuro a través de la poesía pues liberarme de ciertas cosas. La poesía tiene un lado consolador, puede ser lenitivo, puede aliviar de ciertos agobios de tu propia experiencia, ¿no? Y insisto en que la memoria, como a nuestra edad, a mi edad, a la edad de Pablo, el futuro se mengua, cada vez es más estrecho, ¿no? Y el pasado es muy amplio, cada vez más. Como suele decirse, me queda mucho pasado por delante. Y ese pasado es lo que yo voy recuperando, traduciendo de alguna forma a través de la palabra. Pero no de un modo literal, porque a mí me parece que la poesía, como aquí hay exponentes que me darán la razón, la poesía no es en ningún caso una copia o un reflejo directo de la realidad, sino una modificación de esa realidad, una búsqueda de otra realidad presunta que solo existe en la palabra. Las palabras son las que hacen la poesía y las que abren juntas de una forma determinada, abren una puerta por la que te asomas a un mundo desconocido. Y eso es antes que nada, eso es para mí la poesía. Por ahí se puede encontrar la poesía y es lo que yo al menos pretendo. ¿Y de qué manera os llega y aceptáis o asumís el mundo de fuera? Es decir, a cierta edad uno ya mira, no sé si con escepticismo, con distancia, también con entusiasmo y con pasión, lo que sucede ahora mismo en este presente tan confuso, tan convulso, tan lleno de trampas y de groserías. ¿Cómo percibís vosotros eso y de qué manera eso también forma parte del dictado de vuestra poesía o del ejercicio de la poesía? Bueno, yo creo que no dejamos de estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero
especialmente, como bien ha dicho Pepe, nos nutre la memoria, esa vista del Coto de Doñana, seguramente visto desde Sanlúcar, maravillosamente natural, ese ultraje a la naturaleza que se le ha ido haciendo poco a poco a los animales y a las plantas de ese lugar privilegiado y bellísimo. Esos mendigos, esos están ahí, los vemos a diario. Y eso lo recoge Pepe y lo dice con las mejores palabras, pero a la vez que es una crítica social tremenda de todo ese ambiente, ¿no? O esos barcos desmantelados también de otro de los poemas, comidos por el musgo y por la ruina, ¿no? Así también nuestra vida va acabando, pero quizás la poesía es lo único que nos amarra todavía a querer seguir viviendo, ¿no? Mientras podamos, seremos. En el caso de Pepe, un maravilloso novelista a la vez, no es solo un poeta. Antes me preguntaban para la tele cómo el lenguaje puede cambiar. Digo, siempre el lenguaje la prosa de un poeta siempre será cuidada, ¿no? El caso de Pepe es un caso especialísimo del cuidado del lenguaje, como lo puede hacer en Gerardo Diego, en la prosa de Gerardo Diego o de Gabriel Miró. Siempre en esa prosa se encontrará al poeta, ¿no? Ese Jerez de las bodegas y de las viejas tradiciones, ese Jerez decadente que él en alguna de sus novelas retrata, todo eso lo estamos viviendo a la vez. Estamos viendo, aunque haya pasado años de todo eso, pero lo conocemos gracias a la palabra del autor. Bueno, yo voy a responderle a Pablo con un poema breve suyo, que ya que hemos hablado de mendigos, o que hay un poema mío dedicado a un mendigo, que yo me sabía de memoria. Es un poema breve, pero la memoria ya me falla, ¿no? No sé si voy a poder recordarlo así, pero el poema se llama Gran Vía. Y habla de un mendigo que encuentra allí, y dice así: compañero, ¿buscas al Cristo? Gritó alzándose el mendigo predicador en su hacienda de harapos, del banco donde duerme a espaldas del benéfico caballero de gracia. Tuve miedo en la noche, no fuese el mismo Cristo quien me hablaba, ebrio quien me hablaba, y lo negué 3 veces. Yo creo que si queréis podemos hacer una tanda más, un par de poemas cada uno. Una tanda más de lectura, un par de poemas cada uno. Retomamos con una pregunta que tengo interés en haceros cuando acabe vuestra nueva lectura, y así pues quizá el público también pueda intervenir y participar de esta conversación y de este encuentro que es un privilegio. Así que si quieres, Pablo, comenzamos contigo la lectura. Sí, un par de poemas que te apetezca. Esto es mejor que tener a los Rolling Stones. Tengo un lío de cuartillas que no acabo de ver. Eso promete muchos poemas, ¿no? Entonces, Sí, claro que sí.
todos nuevos, ¿no? Y uno nuevo que no veo, que se llama El Verano. ¿Quieres que empiece mientras tú buscas el...? Sí, puedo leer cualquiera, pero me gustaría que fuera de los... Bueno, Sí. pues si quieres decir, Y bueno, avanzas tú. Antídotos. Creo en la madre, en el mar y en las maderas magistrales. Creo en la iluminadora modificación de las palabras y en las moradas del relámpago, pero no en las acérrimas maneras de perturbar la propia vida, no en las pródigas ordenanzas que desocupan la memoria y sus encrucijadas consiguientes. Creo en ti, que me concedes la certeza de ser el mismo que ya era en tiempos bonancibles, cuando el recuerdo parecía en puridad un túnel sin salida y las páginas negras del pasado se aventaban por el lado contrario al del deseo. Creo en la sombra despiadada que expulsa al perseguido y en la luz que esclarece el júbilo verbal y en alguna que otra desventura, y creo en la voz del hombre las heridas de esa mujer que corre sollozando por la calle y en el lento silencio que irrumpe en las semillas justo un instante antes de la germinación. Creo sin más en los innúmeros venenos que me han de resarcir de todo lo perdido, ya cuando acierte a conocer esos antídotos de tan irrenunciable prescripción para sobrevivir. Raya de la vida es el personaje de Valle Inclán, Max Estrella. En el trayecto que recorre Max Estrella entre la taberna y el portal de su casa están implícitos todos los caminos alegóricos de la vida, los fracasos, las pérdidas subsecuentes, las frustraciones, las demasías etílicas, no son más que piedras refractarias contra las que rebota la ofuscación de la pobreza hasta hacerse magnánima. Max Estrella portaba en la mirada el caballeresco estandarte de la razón de la sinrazón y padecía con perseverante impiedad dolencias majestuosas. El alcohol flotaba entre él y don Latino como una bandada de pájaros necrófagos y la vida era una interminable sucesión de hermosuras menoscabadas por la desdicha. Murió porque no tuvo otra opción más dramática para proclamar quién era. Por fin encontré el poema que quería. Es del libro que se está formando, gestando, que se dice. El verano. Una mujer pasea desnuda por la playa, solitaria. Amanece.
su cabello rojizo al grana de la aurora, donde dora y despeja al paso oleajes dormidos. Desde la residencia en Alto Mechinal, el anciano ha cogido la cerca y la vigila con los viejos gemelos de teatro y de nácar. Tal vez dieron la sirju. Y algo que ya no siente le engaña en el recuerdo. El nuevo día vibra como un violín de luz en el pulso de arritmia, incluso en el que vela desde el alto ventanal hasta para el que mira es que no lo sé, aquí hay una ruta. El verano será siempre, el final es este, ¿no? Hasta para el que mira, el anciano desde el Mechinal, este alto, de la residencia que mira las chicas desnudas por la playa al amanecer. El verano será siempre el tiempo de la dicha. Bueno, voy a leer uno de edad, este de los Campos Elíseos. Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible, amaría los ríos limpios entre las aneas, el arco de las truchas, las focas paseando como señoritas puritanas por la orilla, bobas y solteras, la campana sonando de lejos en la heredad, todo como lo viera alguna vez en un paraje nórdico, y allí, bajo el árbol de la vida, sentarme a leer un libro hermoso ya leído. Pero sí soy mayor y amo aún lo que apenas sí recuerdo, la madrugada alta y su ginebra, la nuca que termina la nuca que termina en rizo último entre mis dientes, despertar con el alba y con el miedo de no saber quién duerme entre las sábanas, la ola blanca y fría, dejando en el cuerpo la escarcha de los crismas, su aventura augural del año nuevo. Y a la mañana al sol, junto a la barca, leer el mismo libro de mis días. Yo tenía una duda que nunca te lo he preguntado juntos y tampoco por separado. Bueno, Pablo y Pablo García Baena y José Manuel Caballero Bernal, dentro de los grupos a los
los que pertenecieron poéticos. En el caso de Pablo es uno de las almas de Cántico, junto a Ricardo Molina, Juan Bernier y algunos poetas estimables más de Córdoba. Y en el caso de José Manuel Caballero Bonal es uno de los digamos, principales nombres de la generación del 50, junto a Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma y algunos, Francisco Brines y algunos otros, Ángel González, por supuesto, y algunos autores más destacadísimos. Pero ellos dos mantuvieron siempre dentro de sus ámbitos, digamos, generacionales o de sus espacios del territorio de sus grupos, de sus compañeros de viaje, una actitud muy singular, que es la actitud de los que apostaron por el lenguaje más allá que los demás. En el caso de José Manuel Caballero Bonal, además, es muy significativo porque el grupo del 50 estableció unos códigos de la poesía, en unos casos social, en otros casos con una tendencia a lo coloquial, a veces a lo figurativo. Y él, sin embargo, redobló con más fuerza en los años 70 esa actitud suya hacia el barroco, hacia un cierto surrealismo de carácter romántico. Y en el caso de Pablo, siempre hubo una propensión por el lenguaje que daba calambre y daba pulso y daba firmeza a su voz poética. Yo no sé qué relación hubo entre Cántico y el 50, y sobre todo entre vosotros, en aquellos años en los que Cántico era casi un grupo furtivo, muy apartado y muy ajeno, voluntariamente ajeno a lo que sucedía en España, y el 50 era un grupo muy poderoso, con una cierta presencia casi canónica desde muy pronto. Bueno, yo a Pablo lo conocí antes de que el 50 tuviese ni siquiera propósitos de ser un grupo, ¿no? A Pablo lo conocí yo al final de los años 40, Sí. Más o menos. Sí, sí. ¿Por qué vamos a hacer unas cuentas tan rigurosas? Seguí siendo amigo suyo, a pesar de que en cierto momento, no siempre, pero en cierto momento el grupo del 50 exacerbó un poco sus objetivos poéticos en beneficio de un alcance político, etcétera, cosa que yo nunca acepté del todo. Y yo en el 50, en el grupo, yo estaba más cerca, a lo mejor de Valente y de Carlos Barral, más alejado de Gil de Viedma o de Goytisol, y siempre permanecí fiel a ese culto por el lenguaje que domina y hizo de Cántico un ejemplo de isla independiente con respecto a lo que estaba ocurriendo en la poesía española. Cántico permaneció fiel a ese credo de creación del lenguaje y de la poesía orquestada de una forma especial, al margen de lo que estaba ocurriendo un poco alrededor, sino preocupada fundamentalmente por la palabra poética. Esto me parece que siguió, tuvo un momento Cántico que parecía que había desaparecido. No sé, la muerte de Ricardo Molina, luego Juan Bernier, la dispersión de los poetas que hicieron Cántico, pero sin embargo, a través de estudiosos y de personas atentas, Cántico siguió teniendo esa importancia fundamental en el desarrollo lineal de la poesía española de posguerra, sobre todo como grupo, que había hecho de su creación al margen de cualquier contagio externo, su razón de vida. Ya antes de los años 50 verdaderamente nos conocemos. Yo recuerdo, y tú también lo recuerdas en tu memoria, Sí. el viaje con Pilar Paz y con Fernando Quiñones, Sí. por supuesto, a Córdoba. Una amiga tuya de Córdoba, Y Rocío Moraga. que se la sacamos en procesión. Sí, exactamente. Y estuvo Miguel del Moral Sí, a punto de cantarle una saeta. Sí. La verdad es que hemos vivido muchas aventuras juntos,
antes de que languideciera Cántico, quizás por el poco aprecio que se hizo de su esfuerzo, con contadas excepciones, ¿no? Y también, como dijo Alfonso Canales, como un agua que se ofrece a quien no tiene el sentido de la sed, ¿no? Desaparece Cántico. Y luego vienen ya en esos años de la desaparición, no desaparición total, pero sí son muchos años, aparece ya la generación del 50, que en realidad yo creo que hubiéramos tenido una relación, si hubiéramos coincidido, muy cercana, porque el culto al lenguaje, la búsqueda de las palabras, sobre todo por eso, nunca tuvimos contigo ningún desapego ni nada que nos separara, ¿no? Tampoco con los demás, porque verdaderamente Cántico se retira de la escena como en un teatro, ¿no? Y yo pues Ángel González o a Gil de Viedma apenas lo vi un día